Zona América, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión del programa En Opinión de un Médico Nikkei. Yo soy el doctor José Luis Akaki, soy médico internista y me encuentran en el Hospital Ángeles Metropolitano. Hoy es un día muy importante porque hoy vamos a hablar de algo que a todos nos gusta, la comida, pero la comida que debe ser sana, que debe ser nutritiva y que debe buscar tener algunas características tanto en el paciente o la persona sana con la persona enferma. Como yo les comentaba en la mañana, pues nos tardamos mucho tiempo en darnos cuenta de que existía lo que se llama comida chatarra, que no son alimentos, y que desafortunadamente pues causó muchos estragos en la infancia. Pero ya hay ahorita un gran movimiento para regresar a la comida saludable, y yo creo que el pollo es una de esas características. Le damos bienvenida a la licenciada en nutrición Ángela Kimura, experta en alimentos, y nos va a tratar un tema muy importante, el pollo en la salud. Así Bienvenida. Es. Muchas gracias, doctora Akaki, muchas gracias por invitarme a su programa. Y bueno, en efecto, hoy en día nos estamos dando cuenta de todos los errores que hemos estado cometiendo en la educación alimentaria, en la práctica, en la cocina, en la preparación, en la higiene que necesitamos mantener cuando preparamos los alimentos. Y muchas veces lo pasamos sin darnos cuenta. Simplemente veamos toda la epidemia que tenemos de sobrepeso y obesidad, de hipertensión, de diabetes, que está acarreando un gasto impresionante para todo el sector salud. Y bueno, en este caso vamos a hablar de un ingrediente dentro de todas las cocinas mexicanas, que es el pollo. ¿Y por qué el pollo? Porque finalmente en estos últimos meses se han suscitado algunas declaraciones públicas un poco fuera de contexto, un poco fuera de la evidencia al 100% de lo que implicó el pollo con determinadas infecciones. Desde el problema reciente de este virus, de la influenza aviar, que ni siquiera se tenía ahora sí que la evidencia al 100% de que se aisló el virus y que era ese virus el que había matado a un paciente. Y también la experiencia de una contaminación cruzada que finalmente acabó con la vida de varias gentes en Tlaxcala, que les generó el Guillain-Barré. Entonces, en ambos casos nosotros vemos que se suscitan diferentes declaraciones a nivel de todos los medios de comunicación masiva, pero falta un poquito de seriedad en el asunto. Y sobre todo porque el pollo es uno de los alimentos importantísimos, aportadores, no nada más de proteínas, sino de otros ingredientes fundamentales para mantener la salud y muy asequible al bolsillo del mexicano. Simplemente en Latinoamérica, no sé usted qué opine, doctor, pero el consumo de pollo es importantísimo. Claro. Y en México, ¿qué creen? Que somos ocupamos el tercer lugar en los productores de pollo. Primero está Brasil, no es el segundo, primero es Brasil, es México y después viene Argentina. Y no se diga del consumo. Actualmente el mexicano está consumiendo más de 32 kilos de pollo al día por persona. El país o la región que consume más pollo per cápita anual es una islita, Trinidad y Tobago. ¿Sabe cuánto comen? No. 60 kilos de pollo per cápita al año. Altísimo. Altísimo, pero es una de las proteínas más asequibles para su adquisición y las que más fácilmente se adaptan a los diferentes estilos culinarios. No sé cuántas formas de pollo haya consumido usted, doctor. No, pues hay muchísimas, e incluso cada línea de comida, la asiática, la peruana, la mexicana, tienen siempre incluido varios platos donde el punto principal es el pollo. Y el pollo es algo que nosotros como médicos lo consideramos algo bueno para la salud, incluso le llaman comida de enfermo o comida de hospital. Y que tiene que llevar forzosamente pollo, porque
es lo más digerible hasta donde se sabe. ¿Tú qué opinas de esta situación? Claro, fíjese, ¿usted sabe por qué se utilizan desde nuestros abuelitos, tatarabuelitos, el caldo de pollo para los enfermos? No, ¿por qué? Finalmente, porque es un alimento que hidrata a los pacientes, es un alimento líquido que podemos digerir muy fácilmente, pero además, cuando nosotros cocemos el pollo y además dentro de esa cocción vienen adicionadas diferentes verduras como son las zanahorias, las cebollas. Recordemos que todas las verduras tienen diferentes antioxidantes y estos antioxidantes con determinadas proteínas del pollo que finalmente se quedan en el caldo van a traer diferentes glóbulos blancos, en este caso, que van a actuar como un proceso antiinflamatorio para toda la vía del tracto digestivo. Entonces, generalmente tenemos la sensación de, ay, qué rico sentí este caldito cuando me cayó en la garganta o cuando me cayó en la pancita. Y bueno, muchos años después, más o menos en la época de los 80, un doctor junto con su esposa doctora en Nueva York, en un hospital de Nueva York, también se hizo la misma pregunta, bueno, ¿cómo está esto, no? De que les demos a los pacientes caldo de pollo, ¿no? Que es lo maravilloso que tienen. Y siendo que los pacientes en toda parte del mundo, cuando van a los hospitales, de lo único que se acuerdan es del terrible alimento que les dan, en especial el caldo de pollo. Pero resulta que este matrimonio de médicos empezó a averiguar el por qué este pollo lo daban y lo recomendaban y si realmente tenía alguna acción importante en la recuperación de los pacientes, y se dieron cuenta exactamente de este efecto, que tiene una propiedad quimoatrayente de los leucocitos para disminuir el proceso inflamatorio. ¿Qué quiere decir? Que van a sentir un alivio en la garganta, por lo menos, y van a estar hidratados. Y cuando este caldo de pollo se empieza a mezclar con otros ingredientes, como es el pollo deshebrado, que sale de ahí con sus verduras, bueno, van a empezar también a recibir un poco más de proteína. Y esa proteína del pollo es muy fácil de digerir. ¿Sabe usted cuánto tiempo tarda el pollo en ser digerido en relación a la carne roja? No tengo idea. La carne roja demoramos 4 horas en ser digerida y el pollo 35 a 45 minutos, depende de la preparación. Entonces, para un paciente que está acostado, está sentado mucho tiempo, el tener una rápida digestión genera una sensación de mayor apetito al siguiente momento de comida, y entonces esto me permite tener una mejor alimentación y nutrición a nuestros pacientes. En cambio, si yo le doy un bistec al paciente, pues su digestión va a ser tan larga y tan lenta que cuando llegue la cena no va a querer cenar. Entonces, sí, entonces la sensación de el caldo de pollo no nada más es, mucho piensan que nada más porque es calientito, pues que es un poquito salado y porque tiene sabor. Pero entonces esto que estás diciendo de su efecto sobre los leucocitos, sí, es muy interesante. Claro, y por eso se utiliza. Y bueno, así únicamente porque lo observaron nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas, lo hemos estado utilizando, pero esta es la razón. Y apenas en los años 80, este par de investigadores o doctores se dedicaron a ver, y en este caldo, por ejemplo, ellos fueron adicionando diferentes ingredientes. Primero, el agua con el pollo. Tomaron unas muestras para ver la capacidad quimoatrayente. Estaba bueno. Luego le empezaron a agregar cebolla, ajo. ¿Vieron? Aumentaba la capacidad. De repente le aumentaron las zanahorias, las hierbas de olor, las pimientas, y esta capacidad quimoatrayente aumentó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto el pollo como muchos otros ingredientes que son verduras tienen diferentes moléculas que van a mejorar esta capacidad. En conclusión, bueno, pues qué maravilla, claro, ¿no? Sin saberlo, ahí tenemos una evidencia. Pero además de esta evidencia, nosotros vemos que yo a lo largo del tiempo he visto que nadie sabe cómo se hacen crecer a las aves de corral, qué cuidado es el que se le tiene. Todo el mundo piensa que las aves son las que tenemos en el traspatio, como lo hacía mi abuelita, y esas son las que nos comemos, pero no. La producción avícola, y quiero mandarles un saludo a todos mis amigos del Instituto Nacional Avícola y del Instituto Latinoamericano del Pollo, que seguramente nos estarán escuchando, que esta industria no sabe con qué cuidado la mantiene. Estas aves, por lo general, tienen una vida muy corta,
más o menos son 6 semanas, cuando más. Desde que un huevito ya fertilizado lo meten a incubadoras, ¿pueden creerlo? En una incubadora van a hacer que este embrioncito del polluelo empiece a crecer hasta que revienta. Una vez que revienta, para esto estas incubadoras son cuartos más o menos de este tamaño, equipados con humedad, luz, temperatura y movimiento. ¿Cómo ven? Después, una vez que nacen los polluelos son transportados para ser sexados. ¿Qué quiere decir esto? Que diferencian lo que son hembras y machos. Y para esto es una técnica manual donde tienen que levantar el alita del pollo y ver cómo está el plumaje, si están empalpadas o si están diferenciadas. Separan a los machos de las hembras porque lo que comemos son pollas, no pollos. ¿Sabe por qué? No. Porque la carne es mucho más rica, más suave y tienen más carne suave. ¿Y qué hacen con los pollos? ¿La verdad? Sí. Nada se desperdicia en la industria avícola. Los pollos se hacen comida de perro. ¿En serio? Sí, no se desperdicia absolutamente nada. Estos pollitos, una vez que son sexados y se sacan a las hembras, que bueno, ahora hay una tecnología nueva para no tener este desperdicio o este aprovechamiento de los pollos machos, donde se trata de seleccionar desde que están en el huevo aquellas que van a ser pollitas y no pollitos. Allá va la tecnología. Pero mientras tanto, bueno, se separan los pollos de las pollas y las pollas se llevan le llaman casetas. Son espacios larguísimos, haga de cuenta que son como un cuarto largo, que está dividido en secciones. Cada vez que meten estos pollitos, cambian todo el piso y les ponen una especie como de aserrín, que es para que estén cómodos. Tienen lugares donde los pollitos pueden beber agua, no es que les dejen el agua ahí y vayan a beber en donde está sucio. Tienen lugares para darles de comer. Estos bebederos y los lugares de alimentación son llenados diariamente en relación a las necesidades del pollo. Entonces, si se vierten alrededor de 5,000 pollitos y están chiquitos, pues la capacidad del área es pequeña. Y entonces esta espacio, esta habitación donde los meten, se hace chiquito. Porque además quiero decirles que estas habitaciones tienen focos para determinada luz o frecuencia de luz puedan poner y donde los pollitos no sean estresados cuando entran las personas que los están cuidando. O bien, este tipo de clima, tienen humedad y tienen ventilación. Y luz, porque los pollitos necesitan determinada cantidad de luz y obscuridad para poder crecer correctamente. Y los bebederos y los depósitos para los alimentos son cambiados y rellenados frecuentemente. Los alimentos, así como hay nutriólogos de humano, también hay nutriólogos de pollos. Entonces toman una muestra de pollo y van calculando el alimento en relación al peso del pollo. Entonces aquí es donde empezamos a jugar con cómo los vamos a alimentar, porque quiero decirle que el 60% del costo del pollo es por la alimentación que se les da a los pollitos. Menos del 20% es lo que cuesta tener el pollito. Y para cierto, cuando los pollitos se sexan, que les levantan la alita para saber si es niño o niña, es el único momento que los vacunan. Muchas veces le ponen 3 vacunas, entre ellas la de la influenza. Es el único momento que tienen contacto con los humanos. Fuera de eso se quedan aquí todo. Si es necesario, entrará alguien ahora sí que al gallinero, pero estas son casetas donde hay 5,000 pollos y conforme van creciendo los pollitos se van abriendo las casetas para que tengan espacios suficientes. No es como se ven en las películas de terror de Netflix y del internet, donde están todos los pollitos ahí amontonados. No, nada que ver, Inclusive hay casetas donde hasta, yo les digo, tienen su spa. Los pollos tienen que limar sus uñas. Entonces se postran en un como palo y empiezan a limarse sus uñas. ¿Cómo ve? Interesante. Una vez que pasan de 6 a 8 semanas, los pollos ya crecieron lo suficiente, de acuerdo también a lo que el consumidor necesite. Es muy diferente el pollo que consumen los norteños al pollo que consumen los de Yucatán. En el norte y en el sur tienen características diferentes. A unos les gustan muy amarillos por la piel y a otros les gustan muy pálidos.
En el centro, lo que es la Ciudad de México y sus alrededores, nos gustan pollos no tan grandes, les gustan pollos chiquitos, pero el tiempo que permanecen los pollitos en las casetas va a depender a qué mercado va a ir dirigido. Entonces, si quieren un pollo grandote, los dejan crecer un poquito más. Y algo bien interesante, si usted se fija, muchas de las personas se preguntan, bueno, pero es que antes un pollo era chiquito y ahora vemos unos pollototes que ¿qué les estarán dando? Que parecen pavos. Que parecen pavos, les estarán inyectando nada. No, los pollos no se les pone absolutamente a nada. Una vez que les vacunaron, ya no se les puede aplicar nada. Imagínese perseguir a cada uno de estos pollitos en una caseta, sería imposible, ¿no? Sí. Entonces, el mito de que los pollos tienen hormonas y que por eso a las niñas se les adelanta la menarca es totalmente falso. Simplemente, ¿cuánto cuesta un paquete de anticonceptivos? Versus, ¿cuánto cuesta un kilo de pollo? Sí. No tiene nada que ver. Por esa razón, el alimento que se les proporcione a las aves y la mezcla, porque así como su papá o su mamá vienen de origen oriental, pero si usted se casa con una güera, a lo mejor su hijo sale medio oriental con los ojos azules, pues los pollos también. Se van seleccionando las razas o las estirpes más bien que tengan mayor potencial para resistir a las enfermedades, las que generen más pechuga o más pierna, y de esa forma, dependiendo la alimentación que representa el costo más importante, es como se crean los pollos más grandes o más chiquitos, pero no por cuestiones extrañas del universo. Una vez que pasaron las 8 semanas, los pollos pasan a ser sacrificados al rastro y tienen técnicas para generar el menor daño, el menor dolor a las aves. Lo único que hacen es agarrarlos de las patas, una máquina los empieza a agarrar de las patas y los pasan rápidamente en una alberca con electricidad y ya. Entonces automáticamente ni lo sienten y fallecen. Y después la misma máquina los pasa en un proceso donde les quitan la pluma, les quitan las vísceras, los parten de acuerdo al mercado que se quiera. Entonces, la composición de la carne de pollo va a depender también del tiempo que se tenga en la caseta, se va a depender también del tipo de alimento que se les dé. Si yo quiero que tenga un pollo más carotenoides, más vitamina E, pues le voy a dar más de comer en su alimento, más cempasúchil. Y bueno, quiero decirle que a los pollos les tienen bien dosificados las cantidades de aminoácidos que requieren en sus pellets o en sus pequeñas croquetitas para pollo, la cantidad de grasa, la cantidad de todos los ingredientes. Si yo quisiera tener un pollo con más cantidad de omega 3, lo único que tengo que agregarle es harina de pescado. Y si yo quisiera además en las gallinas ponedoras, que es otro tema, que el huevo tuviera más omega 3, pues las mamás, las gallinas ponedoras, hay que darle este tipo de alimento. De tal forma que la cantidad de proteínas en 100 gramos de pollo, por ejemplo, vienen siendo 18 gramos. Si nosotros vemos a una persona, por ejemplo, usted que está altote, pues no sé cuánto pesa, doctor, pero pues yo me imagino que necesitará como... Un poquito más. No, debe estar altote, pero pongamos que usted requiera 90 gramos de proteína al día, distribuido a lo largo del día. O sea que en una comida usted necesitaría 30 gramos de proteína. Usted, si compara su palma de la mano contra el pedazo de pollo que se come, ¿es más grande el pollo que su mano o más chiquito el pedazo de pollo? No, más pequeño. Bueno, pues quiero decirles que el doctor Akaki tiene una manota, para los que no lo pueden ver. Más o menos su mano debe estar en unos 180 gramos. Si come menos, pues a lo mejor se comerá unos 160, unos 150 gramos. Con esa cantidad, si lo consumiera de pollo, serían como 20 gramos de pollo, lo cual se acerca más a los 30 que su requerimiento requiere. Pero no nada más come pollo, le va a agregar a lo mejor frijoles, o le va a agregar a lo mejor algunas verduras, o a lo mejor va a empezar con un ceviche, o le va a poner otros ingredientes, de tal forma que vamos a ir alcanzando el requerimiento de proteína. Si yo comparo lo que nos dan 100 gramos de pollo versus cualquier otra de las proteínas, digamos que vamos muy cercanos. Pero lo importante de la carne de pollo no nada más es la proteína, sino sus aminoácidos. Y dentro de los aminoácidos, uno muy importante que produce músculo es la leucina. Y la leucina, dentro de los 3 aminoácidos esenciales ramificados,
La leucina es el que va a promover este incremento de la masa muscular de quien consume el pollo, siempre y cuando haga ejercicio, y siempre y cuando tenga una dieta equilibrada y variada. No quiero decirles que nada más con pollo se van a poner súper estructurados de músculo. Entonces, simplemente unos 100 gramos de pollo me van a estar aportando alrededor de 1 gramo de leucina, y el humano va a requerir 2.5 gramos de leucina en una comida. Entonces, pues, para empezar, no vamos tan mal, ¿no? Además, el pollo tiene otros aminoácidos, el triptofano, y finalmente el triptofano, ¿qué va a hacer? Pues va a ser el precursor de la melatonina, y eso que nos va a llevar a tener un sueño más reparador. Entonces, como verán, aquí ya vamos incrementando los argumentos del por qué sí el pollo. Pero además quiero comentarles que cada vez están con la lupa en los ingredientes, porque todas estas enfermedades que no son transmisibles y que son crónicas, como es la diabetes, la hipertensión, el cáncer, son las principales causas de morbimortalidad, no nada más en México, en todo el mundo. Mundial, sí. Y resulta que hay un estudio interesante que hizo el Instituto Nacional de Obesidad y publicó un atlas de obesidad en el mundo, y nos dice que los problemas más importantes, que son estos 4, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, los infartos y el cáncer, están generando problemas generados por la obesidad. Casi del 10 al 15% del problema de la mortalidad por estas causas son generadas por el sobrepeso y obesidad. Entonces, cuando nosotros regresamos al tema del pollo, pues además dentro de su composición vemos que es un ave que tiene muy poca cantidad de grasa si nosotros le quitamos la piel. La piel de la grasa la grasa viene en la piel, de tal forma que cuando nosotros lo consumimos le quitamos la piel y tenemos muy poca cantidad de grasa. En general, esta cantidad de grasa es grasa que no es saturada, es grasa monoinsaturada, y bueno, ese es de beneficio a la salud cardiovascular. Otro dato muy interesante es que el incremento del sobrepeso y la obesidad es del 2% en los adultos más o menos, y en los niños del 2.1% en los adultos y del 1% en los niños. Y entonces, si nosotros no empezamos a tener unas dietas más equilibradas con mayor cantidad de ingredientes que no den un aporte de energía impresionante, como son los alimentos muy extremadamente procesados, los alimentos fritos, los alimentos de repostería, nosotros tendríamos que aumentar definitivamente el aporte de alimentos ricos en proteína para bajar el consumo de estos alimentos chatarra. Aquí el inconveniente es que necesitamos aprender a preparar los alimentos, y cuando nosotros hablamos de niños, ¿qué es lo que pasa con los niños? Los niños, una vez que nacen y dejan la leche, empiezan a tener sus primeras probaditas de alimentos. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que lo que el papá y la mamá sean en este momento, va a aprender el niño el 60% de lo que son los padres. Entonces, si no tenemos padres con una cultura alimenticia correcta, pues el fracaso para una salud durante toda su vida de sus hijos va a ser muy problemática. Ahora sí que el Instituto Nacional de Salud Pública hizo un comunicado para ver cómo fue la dieta del mexicano en los últimos 120 años, y descubrieron cosas muy importantes. Por ejemplo, hay una referencia del aporte correcto de carne, de huevo, de pollo, de lácteos, de grasas, de todo tipo de ingredientes, y se dieron cuenta, por ejemplo, que en México tenemos un consumo que no debería ser de fuentes de azúcares añadidos a los productos diarios, como pueden ser los cereales, ¿no? Que eso es algo terrible. Azúcares añadidos a cualquier bebida, como pueden ser el yogurt, pueden ser los refrescos, una gran cantidad de consumo de alimentos con aceites oxidados que generalmente generan todos los problemas cardiovasculares en la vida de los adultos. Sin embargo, tenemos un pobre consumo de alimentos en grasas vegetales, como son las nueces, las almendras, y en el caso del pollo tenemos un consumo conforme a las referencias muy correcto, tanto en la ciudad como en las zonas rurales. Lo mismo para el huevo,
Pero si tenemos un consumo excesivo en las zonas urbanas de carnes rojas, más aparte los azúcares añadidos, más aparte las grasas saturadas, pues esto es una bomba para los futuros pobladores de la Ciudad de México, ¿no? Porque yo creo que para ese entonces yo ya no voy a estar. Entonces la solución es aumentar el consumo de fibra, que el consumo de fibra en las zonas urbanas es muy pobre. Estamos hablando de verduras naturales, de frutas naturales no procesadas, no son frutas cocidas en azúcar, por ejemplo, no son champiñones enlatados, ni van a ser chícharos precocidos, tampoco comida ya hecha, que esos son productos tan procesados que traen adicionados, además de mucha sal, muchas grasas saturadas. Y a su vez, esto tiene que ser reemplazado por alimentos ricos en proteínas, vegetales y animales. Y ahí entra tanto los frijoles, las lentejas, las aluminias, pero el huevo, el pescado, por ejemplo. Y entonces, si nosotros nos regresamos a la composición del pollo, pues ya vimos que es un alimento con mucha cantidad de proteínas, tiene muy poca cantidad de grasa si nosotros le retiramos la piel, y por lo tanto esto nos permite tener una cocción, nos permite tener diferentes tipos culinarios de preparación, desde alimentos dirigidos para la población infantil, a las embarazadas, a los adultos mayores, a los enfermos, a los deportistas, y por qué no, ahora que la gran mayoría de la población juvenil tiene jornadas de trabajo, que regresamos todos a las oficinas, que yo lo que veo es que comen una sola vez al día y está pésimo, ¿no? Salen de su casa sin desayunar, tratan de comer lo que puedan o lo que les alcance el dinero, y muchas veces cenan pues de pasadita. No digo que los tacos estén mal, pero muchas veces son los tacos que son de chicharrón, de papa, de carbohidratos y grasas saturadas, ¿no? Entonces, eso es incorrecto y favorece este tipo de prácticas de alimentación en los jóvenes, el sobrepeso, la obesidad, que es contra lo que estamos peleando. Entonces, como opción, simplemente el pollo puedes garantizarle un alimento de rápida preparación que se adapta a todos los sabores y de muy buena cantidad de proteínas. Y bueno, cuando nosotros empezamos también a pasar por los años, nosotros podemos observar que en el adulto mayor algo importante es que ya no quieren comer. Entonces, aquí es cuando la gastronomía clínica tiene un campo importantísimo, donde nosotros tenemos que permitir que los diferentes ingredientes que utilicemos, que no sean industrializados, que sean hierbas naturales, especies naturales, den sabor, color, aroma, porque el pollo tenemos la posibilidad de cambiar sus texturas y entonces podemos generar visualmente, gustativamente, alimentos o preparaciones muy atractivas para los adultos mayores que además tienen problemas de deglución tan importantes que pueden broncoaspirarse, y esto es algo con lo que le temen todos los geriatras y todos los médicos que ven adultos mayores, ¿no? Con la broncoaspiración de nuestros pacientes. Entonces, podemos modificar perfectamente las texturas sin sacrificar el aporte nutrimental de los alimentos que nuestros adultos mayores estén consumiendo. Y además de que el adulto mayor va a requerir mayor cantidad de proteína, casi muy parecido a los neonatos prematuros, a los bebés prematuros. Casi estamos hablando de más de 1 gramo, 1.2 gramos, 1.3 gramos. ¿Por qué razón? Porque en la adultez, en el adulto mayor, la pérdida del músculo es siempre, después de los 40 años, si ustedes no tienen la precaución de alimentarse bien, con proteínas de calidad, hacer ejercicio, están condenados a perder el músculo. Y el músculo es un seguro de calidad de vida. Si a cualquiera de ustedes tiene una enfermedad o tienen una cirugía, finalmente el reservorio de sus músculos va a aportar las proteínas necesarias para la cicatrización. Y esto y para la recuperación pronta y no estar tanto tiempo en los hospitales. Entonces eso es fundamental, acompañándonos del consumo de alimentos ricos en proteínas más el ejercicio. Y simplemente, doctor, el músculo, que es uno de los órganos importantes en el cuerpo, tiene una gran cantidad de sustancias. Estas sustancias se llaman mioquinas y resulta que el músculo no nada más sirve para movernos o para aportar estas sustancias que nos van a salvar cuando tengamos esos problemas de enfermedad, sino que también nos van a ayudar a muchas
muchas circunstancias, como por ejemplo, va a mejorar la vascularización general, va a evitar que la piel se nos arrugue, va a permitir que la grasa parda, la grasa blanca se convierte en grasa parda, y la grasa parda, que es una grasa medio cafecita, va a ser activa, va a empezar a utilizar las propias grasas. Vamos a permitir generar sustancias mioquínicas que van a migrar al cerebro y van a generar sensación de saciedad. Por eso cuando nosotros consumimos también proteína, tenemos esa sensación de saciedad. Vamos a permitir la liberación de hormonas que haga que funcione nuestro organismo de mejor forma. Entonces, en los adultos mayores que tienen mayor necesidad de proteínas, es un error que cada vez le demos menos y que acabemos con té o con atoles como habitualmente se acostumbraba. Entonces hay que tener mucho ojo en eso. Y también la distribución, hay que ser muy claros en que tenemos una necesidad de alimentos ricos en proteínas, pero también tenemos que distribuirlo a lo largo del día. No se vale que todos los alimentos que desayunemos súper bien y que en la noche ya no cenemos, porque ¿qué creen? Que el funcionamiento de su corazón dura las 24 horas del día. Entonces tenemos que ser equitativos en la distribución de los alimentos, en especial de las proteínas, para que podamos producir o sintetizar músculos nuevos. Y de esta forma tener una vejez acompañándonos por toda la vida y hasta la vejez, siempre con esta salud integral que se basa en sí en el consumo de proteínas, en el consumo de vegetales, de frutas, que aportan antioxidantes, aportan energía, y también, ¿por qué no?, de hidratos de carbono, pero que no sean tan sencillos como para que estos suban rápidamente la glucosa y se almacenen únicamente como grasa. En este sentido, pues dentro de las preparaciones culinarias que existen, no sé usted cuál sea la más rara que haya consumido con el pollo. Pues no rara, sino un poquito más sofisticadas. Dentro de la comida japonesa hay unos platos que llevan pollo, pero llevan muy elaborados, pero son deliciosos. Y luego la pregunta es, ahorita se me vino a la mente, la diferencia entre el pollo hervido como tal que se hace para un caldo, una sopa, o el pollo rostizado con esta técnica, ¿varía mucho su calidad o es muy similar? No, la calidad va a ser la misma. Lo que puede variar es la cantidad de grasa, porque si usted lo pone rostizado, seguramente le tiene que poner un lubricante, y ese lubricante es el aceite. Si usted utiliza un aceite vegetal, pues le va a ir muy bien, pero no se coma la piel. En el caso de que si estamos preparando un guisado hervido, pues es la preparación que menos aporte en grasa va a tener, y si usted hace su caldo de pollo y tiene la precaución de retirarle la piel antes de hervirlo, evidentemente va a ser un producto con menor cantidad de grasa, pero la composición de proteínas y de aminoácidos va a ser exactamente la misma. Entonces nada más hay que aplicar técnicas culinarias correctas para obtener el propósito que nosotros estamos buscando. Si de repente nosotros nos dedicamos a decir, pues vamos a comer pollo, y eso significa alitas de un restaurante muy famoso, picantes y llenas de grasa, pues estamos equivocados. Pura grasa ahí. Pura grasa, ¿no? Entonces tampoco viene por ahí el caso. En el caso, por ejemplo, de los problemas que actualmente nosotros vemos con el pollo, es desde los empaques. Muchas veces vemos empaques donde vienen diferentes leyendas, ¿no? Y una de las más habituales es, este pollo no le ponen hormonas. Ese es un terrible error que genera la mercadotecnia de la marca que utilice este eslogan. Porque para empezar, los pollos tienen las hormonas igual que yo tengo mis hormonas, el doctor Akaki tendrá las suyas, los pollos también, y no se les ponen hormonas. Entonces eso confunde a la gente. Otro problema que tenemos es que es mejor el pollo orgánico que el inorgánico. No, el pollo orgánico y el inorgánico son exactamente igual en su composición, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es el precio, ¿no? Y además, un problema en México es que los sellos que garantizan que un pollo es orgánico los aporta Senacica, y la verdad es que hay más o menos como 7 sellos, dentro de los cuales oficiales, dentro de los cuales pues
pues la verdad no siempre estamos seguros de que sean orgánicos. ¿Por qué razón? Porque para que un pollo sea orgánico necesitan haber tenido varias generaciones con este tipo de hacer crecer a los pollos en terrenos donde no den ningún ingrediente de forma comercial. Tiene que crecer totalmente orgánico, y la probabilidad de que esta producción sea pequeña, porque se contagian, las aves son animales que se contagian rapidísimo. Uno, cuando entra a una granja avícola, se tiene que bañar, se tiene que desmaquillar, no puede entrar con cadenitas, anillos, perfumes, se tiene que bañar, le ponen su traje de astronauta, su cubrebocas, y entra a la granja avícola. Y hay lo que llaman ellos aduanas. Cada vez que uno pasa de un lugar a otro, tiene que entrar a un lugar con una solución aséptica para limpiarse los pies y pasar al siguiente módulo. ¿Cómo ve? No, pues entonces, imagínese las aves que están en crianza orgánica, pues son aves que o se mueren muy fácilmente porque están con el ambiente, y el problema de la influenza aviar son aves migratorias, que es un microorganismo, es un virus que las traen y que probablemente al volar pasaron por ahí, convivieron con las aves del corral y las contagiaron. Pero con una ave que se contagie, se mueren miles más. Entonces, el rendimiento de estas aves comerciales llamadas orgánicas, pues son muy caras porque deben tener muchas precauciones con este problema. Y en el caso, por ejemplo, del cuidado de la preparación que les mencionaba al inicio, es las aves, como muchas otras carnes, traen microorganismos. ¿Quiénes de ustedes han lavado la carne cuando van a hacer carne asada? ¿Quién lava su carne asada? ¿Por qué lavamos el pollo entonces? Digo, es una pregunta, ¿no? Sí. Entonces, si lo lavamos ahora nos enseñaron nuestras mamás, etcétera, la tía, que tienes que llegar a lavar, necesitamos tener un espacio disponible que no tenga el traste en el fregadero y el trapito y demás, donde cuando ustedes enjuaguen el pollo no salpique y ni siquiera su propia ropa, porque estos microorganismos, así como la salmonela, ¿no?, otros microorganismos van a empezar a contaminar las superficies, y este es el caso de lo que pasó en Tlaxcala, No supieron, el pollo no se debe comer crudo. Si uno consume el pollo crudo, entonces vienen estos problemas de infecciones tan graves como las que ocurrió en Tlaxcala. Y en el caso de la influenza aviar, bueno, pues fue un tropiezo que tuvo entre las comunicaciones de la Secretaría de Salud con las organizaciones internacionales, que es la Organización Mundial de la Salud, en donde finalmente este individuo, que al inicio se dijo que se había muerto de influenza, pues realmente no se murió de influenza, se murió de muchas complicaciones de insuficiencia renal, de diabetes, que venía complicado con otras cosas, y finalmente encontraron por una prueba de PCR este bicho, pero no lo aislaron. Entonces es muy difícil llegar a estas conclusiones cuando nosotros no tenemos toda la evidencia. Entonces, quédense calmados, que si ustedes tienen una correcta preparación de los alimentos, y no digo del pollo, de todos, van a estar libres de cualquier problema de salud. Entonces, esto es para que ustedes estén tranquilos y vean en el pollo una alternativa asequible, rica, fácil de cambiar sus sabores, sus texturas, y que se adapta a las necesidades de toda la población, ¿no? Pues es un tema muy interesante, porque el pollo ha sido tradicionalmente un alimento de todo el pueblo. Yo me acuerdo cuando hice mi servicio social en un pueblito de Veracruz, era una zona de cañaverales, allí el fuerte era la caña de azúcar. Entonces, mientras estaba el cañaveral produciendo y todo, todos tenían el ingreso que les daba el ingenio que les daba cada tiempo un dinero. Pero había una época en que no había actividad, que era de 2 a 3 meses. Le llamaban ahí en ese pueblo la época de la tostada, no sé por qué, en que todo mundo lo que hacía era cuidar sus puerquitos y sus pollitos, porque era un robadero, porque no tenían dinero, o sea, lo que veían se lo robaban para comérselo. Y entonces sí, desaparecían los pollos, normalmente los veía uno por todos lados. Y yo creo que el pollo es un alimento riquísimo, bien preparado, y sí hay muchas cosas que todavía se ignoran de él, pero afortunadamente se puede producir. Una cosa que yo he escuchado, no sé si qué tan verdad sea,
que a los pollos en las granjas les ponen un sistema de iluminación que se apaga y se prende, se apaga, para engañarlos mentalmente a que es de día, de noche, de día y de noche, y así se crezcan más rápido, o es nada más algo así? No, tiene toda la razón. No es de que se prendan y se apaguen a cada ratito. No, Tienen por sus ciclos horarios. de luz y obscuridad. Sí. Eso sí es cierto. Para que entonces, ahora sí que su sistema hormonal pueda trabajar correctamente y puedan desarrollarse, porque acuérdense que son pollas. Sí. ¿No? Entonces tienen su sistema hormonal y entonces puedan ellas crecer lo más correctamente. Simplemente en los humanos, cuando usted no duerme, ¿qué es lo que pasa? Tiene un sistema proinflamatorio que lo lleva al sobrepeso de grasa, no de músculo. Sí. Entonces las aves, igual que los humanos, deben tener este ciclo de luz y obscuridad. Así es, doctor. Y entonces se desarrollan más rápido. Se desarrollan mejor, sí es cierto. Más rápido. No, más rápido no. Se desarrollan más rápido cuando se les alimenta, se les da agua limpia, cuando se mantienen fuera de temperaturas extremas, cuando están en la humedad correcta. Con eso y una buena carga genética, solitas se desarrollan. ¿Cómo ve? Qué maravilloso, ¿no? Sí. Y se aprovecha todo, ¿eh? Todo completito. No se desperdician ni las plumas. Y eso de la sexada ahorita me vino a la mente. Hace muchos años, estoy hablando de hace 50, 60 años, muchos de la comunidad japonesa se dedicaron a eso, a trabajar en Guadalajara, ¿no? Sí, a trabajar y como les pagaban, no sé cómo, por ciento o por mil, no sé qué. Ese era su trabajo de estudiantes con tiempos libres y les iba muy bien económicamente. Pero no sabía cómo se hacía la diferenciación del sexo. Pues le abren la alita y únicamente ven las plumitas, entonces si las plumitas están así, bien, pasa. Ya, sí. ¿Cómo ven? Sí. Pero pues imagínense, son como 5,000 pollitos. Sí, exactamente. ¿No? Entonces es un montón de pollos, un montón. Y es padrísimo, es padrísimo. Sí, salvo la despintada, la despeinada y la bañada que nos dieron, pero es maravillosa esta industria y muy generosa, ¿no? Pero pues bueno, generosa en todos los sentidos, en el sentido de que proporciona alimentos que pueden generar seguridad alimentaria a toda la población. Generosa en el sentido de que da trabajo. Sí. Hay algo que se llama un solo beneficio para todos, ¿no? Donde incluye no nada más el beneficio del animal, sino el beneficio de los trabajadores que están participando en estas granjas avícolas, que tengan los recursos, que tengan el cuidado de sus patrones, que tengamos el respeto al medio ambiente, y eso es algo de lo que también se nos olvida. Tenemos que tratar de que estas granjas avícolas sean lo más ecológicas dentro de lo posible, se utiliza mucha luz, mucha energía en estas granjas avícolas. Entonces, la implementación de la tecnología con celdas solares, la implementación con el reciclaje de líquidos, de agua, hace que esto sea una industria bastante generosa y, bueno, sustentable, ¿no? Sí. Así es que, doctor, pues el día que quiera lo invitamos a una granja avícola. A ver si no me regañan después. No, yo he estado en lugares, así como los explicas, donde, por ejemplo, fabrican las insulinas en Dinamarca, que tienes que estar casi, te hacen a ver si no traes un microbio por ahí pegado. Tienes que entrar en condiciones de esterilidad total. Así me imagino que debe de ser allí. Sí, así es. Te ponen todo y al final te ponen un capuchón con una ventanita y ahí vas caminando dentro del capuchón. Sí, bueno, nos pusieron hasta tapones en los oídos, o sea, sí, una cosa impresionante, pero es maravilloso. Yo pensé que no iba a resistir la visita al rastro porque está tecnificado. Entonces, realmente la única parte donde el humano entra a participar es cuando necesitan separar las vísceras, porque se utiliza la bilis para propósitos de otra cosa, se utilizan los intestinos, se utiliza el corazón, se utiliza la molleja para otros fines. Entonces, al eviscerar el animal, la máquina pues a veces puede fallar y eso se hace manualmente, pero todo lo demás es automatizado. Entonces, no saben los pollazos que yo vi, que dije, bueno, ¿qué es esto? Es un pavo real. Sí. Precioso, se me antojó, dije, no me pueden llevar a mi casa, pero no, es precioso, realmente. Si supiera la gente lo que es en realidad y lo que se promociona, son dos historias totalmente distintas. Y bueno, para decirles nada más una última cosa,
el pollo que tienen las poblaciones más humildes en México, lo compran al mercado, le amarran su hilito y se lo llevan a su casa. Y ya en su casa es cuando es el sacrificio. Pero así es como se utiliza la mayor cantidad del pollo que consumimos. No crean que todo es supermercado y empacado. Es el modo que México vive, ¿eh? Sí. No, tú estás muy joven, pero yo cuando era niño veía que en época de Navidad andaban en las calles arriando guajolotes, ¿no? Guajolotes con su lacito, y la gente se compraba su guajolote para la cena de Navidad. Mire, nada más. Sí, andaban en las calles. No, pero es una realidad. Iban todos así los guajolotitos por... Es una realidad, y sí hay muchas cosas que tenemos que todavía trabajar. Por ejemplo, el transporte, el traslado de los pollos. Un productor se preocupa mucho por criar a sus gallinitas, hacerlas de la manera más correcta, y llega el transportista con su camioneta Datsun toda viejita, y en la intemperie transportan el pollo crudo. Eso sí, falta mucho. Y eso yo creo que es el primer... Yo lo he visto en las calles, las camionetas, que van hasta las patas del pollo bailando. Sí, diciéndonos adiós. Sí. Pues eso es lo que no se tiene que hacer, y yo creo que hay que exigir que la autoridad tenga más injerencia en este tipo de manejo del pollo, porque por eso empiezan los problemas que hubo en Tlaxcala. Sí. Pues qué pena. Pues aquí tienen la información de una experta en alimentos, la doctora, la nutrióloga Ángela Kimura, que nos ha dado unas pláticas espléndidas sobre nutrición, y de verdad las disfrutamos muchísimo. Ay, qué y bueno. la vamos a tener presente también en las jornadas médicas Nikkei, que son la primera semana de agosto. Acuérdense. Tú tienes una clínica de nutrición, ¿nos puedes dar los datos de dónde te pueden localizar? Con por todo favor? gusto, estamos en Nutrimental. Los teléfonos, por si alguien se quiere comunicar, es el 55 56 15 02 10. Estamos en la página web www.nutrimental.com. Y bueno, pues estamos en Avenida Río Miscuac 36, muy cerca de una plaza llamada Manacar. Siempre me confundo mucho, no voy a las plazas, pero con todo gusto estamos por ahí. Y doctor, muchas gracias por su amable invitación. Espero pues la próxima hablar de otra cosa. Quise hablar del pollo por todas las noticias que se están suscitando, pero hay muchos temas que tratar, y me encantadísima de estar con ustedes. Pues muchísimas gracias. Como no hemos comido, ahorita vamos a ir a comprar un pollito. Rostizadito, sin piel. Sin piel. Pues muchísimas gracias. Aquí tienen a la nutrióloga Ángela Kimura. Yo soy el doctor José Luis Akaki, médico internista. A mí me localizan en el Hospital Ángeles Metropolitano, y les doy las gracias por su presencia virtual, y nos vemos dentro de una semana en otro capítulo de En Opinión de un Médico Nikkei. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.